Nuevamente para todos, bienvenidos y bienvenidos a esta segunda parte de nuestro tiempo de adoración al Señor, donde vamos a estudiar su palabra. Iniciamos en oración, inclinemos nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tenemos en esta mañana de poder reunirnos alrededor tuyo y poder aprender de tu palabra. Te pedimos que durante este tiempo especial para nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento mientras exploramos la verdad y comprendemos un poco más sobre la libertad que solo encontramos en tu Hijo Jesucristo. Abre nuestros corazones y mentes, Señor, para recibir este mensaje y cámbianos conforme a tu voluntad, que podamos entender y vivir en la libertad que solo tú puedes ofrecer. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Permítanme, mis hermanos, iniciar este mensaje compartiendo la definición que nos da el diccionario de la lengua española, definición sobre la palabra libertad. Algunos aspectos, dice allí el diccionario, la libertad es la capacidad de actuar por voluntad propia. Dice, el ejercicio de la libertad implica asumir la responsabilidad por los actos propios y las consecuencias de estos. Eso es lo que nos dice el diccionario. Y nosotros sabemos, mis hermanos, todos aquí sabemos que en este momento hay muchos lugares en el mundo donde no existe esa libertad. Personas que anhelan la libertad. Se habla de derechos humanos, pero vemos países en el mundo donde la represión dictatorial lleva a que las personas no tengan libertad. Es más, son perseguidas, son vigiladas y son castigadas estas personas. ¿Cuántos están anhelando tener una vida de libertad y una vida digna? Por eso es tan importante la libertad. Y es esta, la libertad, uno de los anhelos más profundos del ser humano. Todo el mundo, de hecho todos los que estamos aquí, los que nos ven a través de internet, todos anhelamos la libertad. Ninguno deseamos ser esclavos de nada ni de nadie, ¿verdad? Pero esta es la triste realidad. Muchas personas en el mundo pueden considerarse libres, tal vez en un sentido nacional, o diríamos en un sentido político. Por ejemplo, nosotros tenemos libertad de estar hoy aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Públicamente pueden venir cualquiera a escuchar. Tenemos esa libertad de culto. Eso era lo que podíamos decir, ese tipo de libertad nacional o política. Sin embargo, muchas personas, aún gozando de esa libertad,
viven esclavizadas a algún hábito o hábitos. Peor aún, a un hábito placentero. Por ejemplo, el hábito placentero, por lo menos momentáneamente, del alcoholismo. El hábito placentero, por decirlo así, que lo lleva a la destrucción, el hábito de la drogadicción. O tal vez el hábito placentero del uso de la sexualidad de una manera ilícita. Y estas personas saben que este tipo de vida no es de total libertad. Estas personas desean allí, en el fondo de su corazón, ser felices sin las cadenas o la esclavitud de esos malos hábitos. De modo que es posible ser libre en un sentido nacional o político, pero ser esclavo de algún hábito. Entonces, es mi propósito en esta mañana, al hablar de la libertad, que todos podamos experimentar a Jesús como la fuente y el contenido de la verdadera libertad. Ese es el propósito del mensaje en esta mañana. Y vamos a tomar como base bíblica allí en el Evangelio de Juan. Acompáñenme en capítulo 8. Y vamos a tomar, aunque vamos a leer varios versículos de este capítulo, vamos a tomar como base los versículos 31 al 36. Dice así la palabra. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. El último versículo, el 36, vale la pena repetirlo. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Porque eso es lo que todos nosotros realmente andamos buscando, una libertad en el sentido más completo, una libertad en el sentido más profundo. Esa es la libertad que estamos buscando. Y Jesús nos está diciendo esta mañana que solo Él puede darnos esa libertad completa. Solo Él puede darnos esa libertad profunda. ¿Quién es el que la ofrece? Esa libertad. Digan, ¿quién? Jesús. Sí. Jesús es quien nos ofrece esta libertad. Y yo no quiero parecer como irrespetuoso, pero aquí quien la ofrece no es solamente un recuerdo de la historia, como decir el libertador Simón Bolívar liberó.
sin colación. No, quien la ofrece, esa libertad que buscamos, es más que un recuerdo de la historia. Estamos hablando de Jesús, mis hermanos. ¿Y saben por qué no es un solo recuerdo de la historia? Porque Jesús resucitó al tercer día. Él resucitó y hoy está allí sentado a la diestra del Padre. Él está vivo. Él gobierna. Y todo el universo está bajo sus pies. Así que yo quisiera en esta mañana que tú dejaras que el Señor, que Jesús resucitado, te hable a tu corazón y te muestre lo que es la real libertad, esa libertad que todos buscamos. Por eso les invito a que me acompañen a ver 3 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado El camino a la libertad. El camino a la libertad. Ya sabemos que todos nuestros mensajes tienen una idea principal que vamos repitiendo en el desarrollo del mensaje. La idea principal esta mañana es: la verdad de Jesús nos transforma y libera nuestras vidas del pecado, llevándonos a una libertad verdadera y eterna. Así es que vamos a nuestro primer punto, mis hermanos: la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. Miren, aquí vamos a nuestro texto y miremos el versículo 34. Dice: Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Estas palabras famosas de Jesús tienen lugar allí en un contexto donde Él estaba advirtiendo a muchos judíos que le estaban escuchando que si ellos no creían en Él, seguirían en sus pecados. Miremos allí mismo en el capítulo 8, miremos el versículo 24. Dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Esa fue su advertencia. Y muchos de ellos que lo escuchaban llenos de malicia y de incredulidad, le preguntaron: bueno, ¿y quién eres tú? Y Jesús, de una manera magistral, le respondió. Digamos allí, capítulo 8, versículo 25 al 29. Dice: ¿tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: ¿Qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Entonces viene la pregunta allí: ¿tú quién eres?
Entonces Jesús responde resaltando que desde el principio sus palabras y sus obras apuntaban hacia su origen divino. Él era el Cristo. Concluye diciendo entonces que cuando Él sea levantado, era una referencia a su crucifixión que implicaba también su resurrección, entonces sería confirmado el hecho de que Él era quien decía ser. Y estas palabras, mis hermanos, traspasaron allí la mente de algunos, de modo que al menos intelectualmente creyeron sus palabras. Y fue precisamente aquellos que creyeron sus palabras a quienes Jesús dirigió estas palabras. Precisamente nuestro texto de estudio, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Llama la atención la manera en que estos oyentes supuestamente habían creído en lo que Jesús les estaba diciendo, y respondieron de la manera que muchas personas a veces pueden responder. No sé si aquí alguien podría responder de tal forma: mire, pero yo me siento libre. Nosotros somos libres. ¿De qué esclavitud es la que estamos hablando, que nos están hablando? ¿De qué esclavitud? Y note que los judíos que estaban allí oyendo, yo no sé qué tipo de libertad tenían en mente. Tal vez de pronto decían libres de la opresión del Imperio Romano, por ejemplo. No sé, no estamos seguros qué era lo que ellos tenían en mente cuando Jesús les estaba hablando de libertad. Lo que sí estamos seguros es que ellos lo que tenían en mente cuando Jesús les habló de libertad no era de lo que Jesús estaba hablando. De eso estamos seguros por la reacción que tuvieron, ¿no? Así que Jesús les clarifica allí con las siguientes palabras. Versículo 34. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y esta frase, como que, digamos, toma forma, o diríamos que toma consistencia esta frase, porque unos versículos atrás vemos allí el caso de la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Recuerdan el caso? Y se la llevaron a Jesús allí a los pies de él, y Jesús allí sentado, escribiendo allí sobre la tierra, expresó lo siguiente. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 7, dice: pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, diciendo, el que sea libre, ¿sí? El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. El que sea libre, tire esa primera piedra. Es interesante relato. Obviamente sabemos la historia, que todos se retiraron, ninguno fue capaz. Y todo esto, hermano, implica que el pecado es más que una acción. El pecado en este texto es un poder, escuchen bien, es un poder
que se apodera, vale la redundancia, del corazón humano y lo lleva a andar en malas acciones. La Biblia no nos enseña que nosotros somos pecadores porque pecamos. Nos enseña que nosotros pecamos porque somos pecadores. De modo que el pecado es más que una simple acción o un simple hecho. Es un poder arraigado por la naturaleza caída en el corazón del ser humano. Y esa esclavitud es tan poderosa, mis hermanos, que solo Cristo puede dar libertad de esa esclavitud. Y aquí hago un paréntesis, porque quizás alguien piensa, bueno, pues yo sigo pecando porque mi naturaleza humana es pecadora, me lo acaban de decir, y estoy bien, y vivo bien porque así soy yo. Y así me creó Dios, dicen muchos, pecador. Sí, es nuestra naturaleza humana y seguimos siendo pecadores, pero de otra forma. Porque sabemos que solo Cristo puede darnos libertad de esa esclavitud. Y si lo tenemos a Él, cambia nuestra vida. Pero hagamos la pregunta, ¿cómo es que esclaviza el pecado? El pecado esclaviza de dos maneras. Allí para quienes toman nota, allí hay un subtítulo en sus hojas. El pecado esclaviza de dos maneras. A, al producir en nosotros malos deseos. Así que en primer lugar, el pecado nos esclaviza al producir en nosotros malos deseos e irresistibles que terminan gobernándonos y dominándonos. Pablo nos dice allí en Romanos, vamos allí, Romanos 6, 16, 17. Nos dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. De hecho, allí en nuestro texto, se refleja precisamente esa verdad, que el pecado esclaviza, produciendo ese tipo de deseos de manera particular. Aquí Jesús nos menciona dos deseos que estaban surgiendo allí en los corazones de los judíos, de estas personas allí que estaban escuchando al Señor. Por ejemplo, el deseo de mentir y el deseo de matar. Sí, de matar. Vean conmigo, allí mismo, capítulo 8, pero vamos al versículo 44. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Dice que él es un homicida desde el principio. Él es mentiroso. Estamos hablando del diablo, el padre de la mentira. Y esos deseos de mentira y de homicidio estaban subiendo allí a los corazones de esas personas que estaban allí
escuchando a Jesús, y aún así ellos se consideraban libres. Aún así se consideraban libres. Pero ¿saben algo? La esclavitud a la mentira, la esclavitud al deseo del homicidio, son dos simples ejemplos. Porque la lista es larga. La ambición por el poder, por ejemplo. El amor al dinero, borracheras, los placeres sexuales ilícitos, la infidelidad, el juego, el chisme, la idolatría. La lista es interminable, mis hermanos, porque el corazón humano es una fábrica de ídolos, y sobre esto dijo precisamente un gran teólogo, John Charles Ryle, dijo lo siguiente, y quiero compartir esta cita con ustedes. Dice él, abro comillas, ¿cuán cierto es esto? ¿Cuántos hay en todas partes que son completamente esclavos sin ser conscientes de ello? Son presos de sus grandes corrupciones y debilidades y parece que son incapaces de liberarse. Termina allí la cita. Así que, mis hermanos, detrás de la frase, bueno, yo soy libre porque yo hago lo que se me da la gana, detrás de esa frase está una persona esclava de su propia gana, esclava de sus propios deseos, sean correctos o incorrectos. Pero quisiera profundizar un poco más. Esta pregunta, ¿qué da lugar a esos deseos irresistibles y malos allí en el corazón? ¿Qué da lugar a ello? Y Jesús lo dice. Lo que da como fruto ese tipo de deseos es un corazón, escuchen mis hermanos, es un corazón que ama cualquier otra cosa más que a Jesús. En Juan, en el Evangelio de Juan allí mismo, capítulo 8, miremos el versículo 42. Dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, pero yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Qué hubiese pasado si ellos realmente hubiesen amado a Jesús más que su deseo y la ambición de poder? Pues no hubiesen sido esclavos del deseo, de ese deseo. Entonces el pecado, mis hermanos, no solamente esclaviza produciendo malos deseos en el corazón que viene como el producto de atesorar algo más que Jesús, sino que también, punto B, eventualmente nos condena. Tarde o temprano te llevará a la muerte eterna. Y un poder que tenemos allí, y si no dejamos intervenir a ese poder, pues obviamente estaremos en dirección a una muerte eterna. Así que, hermanos, el pecado esclaviza. ¿Cómo esclaviza? Por un lado, produciendo malos deseos e irresistibles. ¿Que surgen de qué? Surgen como consecuencia de un corazón que ama más a otras cosas que a Jesús. Y que paulatinamente llevará a la persona a la muerte eterna.
¿Ahí estamos claros? Bien. Vamos al segundo punto. Hablamos entonces de la esclavitud del pecado, vamos ahora a ver la libertad del dominio y condenación. Recordemos nuestra idea principal, la verdad de Jesús nos transforma y libera nuestras vidas del pecado, llevándonos a una libertad verdadera y eterna. Queda claro, mis hermanos, que solo Jesús puede liberarnos de estas dos formas en las que el pecado esclaviza: dominio y condenación. Punto A. Él nos libera del dominio del pecado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Jesús nos libera del dominio del pecado? Bueno, cambiando nuestra naturaleza por medio del nuevo nacimiento. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, en ese momento de lo que llamamos regeneración, ese momento de arrepentimiento y fe, ese es el momento en que Jesús nos está librando del dominio del pecado. Allí en este mismo Evangelio Juan, pero vamos al 3, capítulo 3, 6, que nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tal como es la naturaleza humana, solo puede engendrar, ¿qué? Naturaleza humana. Por eso, solo el Espíritu Santo puede efectuar ese cambio y esa transformación espiritual en nosotros. De modo que solo el Espíritu Santo puede producir ese nacimiento, ese nuevo nacimiento espiritual requerido para entrar al reino de Dios. No hay posibilidad de dar frutos espirituales con una naturaleza carnal. ¿Claro? Ahora, como punto B, Él nos libera de la condenación del pecado. Antes dijimos del dominio del pecado. Ahora el punto B, Él, Jesús, nos libera de la condenación del pecado. ¿De qué forma? Cargando Él sobre sus hombros la maldición allí en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13, primera parte, que nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. No hay posibilidad, mis hermanos, de dar frutos espirituales así como estamos nosotros. La única manera es naciendo de nuevo por la obra del Espíritu de Cristo. Y en la misma esencia, hablando de ese nuevo nacimiento, allí podemos tener ojos para ver a nuestro Salvador, digamos de una forma deseable, que todo lo que hay en el mundo no importa, porque tenemos a nuestro Salvador en primer lugar y lo vemos con esos ojos de amor por Él, por nuestro Salvador. Y así lo dice el pastor John Piper en una de sus citas que quiero compartir. Dice, abro comillas: cuando nuestros pecados
son perdonados y la ira de Dios es propiciada y vemos a Jesús como el más grande tesoro, somos liberados no solo de la condenación del pecado, sino también del dominio del pecado. Somos verdaderamente libres. Termina allí la cita. Eso es lo que Jesús te está ofreciendo a ti esta mañana. No ser libre simplemente en el sentido político, nacional. Ser libre realmente de la mayor esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud del pecado? Mis hermanos, recuerden, Jesús dice, serán realmente libres. Y al final, el versículo 36, ustedes serán realmente libres. Yo quisiera volver otra vez sobre ese punto porque puede ser que muchos escuchan. Todos hemos ya dicho, sobre esta libertad de la condenación o de la libertad de la esclavitud. Pero si hablamos con alguien que no conoce del Señor, seguramente nos está diciendo o nos va a decir, yo soy libre. Esos son ustedes, los cristianos que están atados allí a nudos de moralidad. Que no es esto, que le prohíben aquello, que tienen que hacer aquello. Ustedes son esclavos, pero nosotros somos libres. Yo soy una persona libre, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que yo siento. Así que yo quisiera cerrar, después de escuchar esto, hablando un poco más sobre lo que significa esta verdadera libertad. Vamos al punto 3. Llamados a vivir en verdad y libertad. Llamados a vivir en verdad y libertad. Recordemos nuestra idea principal. La verdad de Jesús nos transforma y libera nuestras vidas del pecado, llevándonos a una libertad verdadera y eterna. Hermanos, hay al menos 4 tipos de libertad. Cada una, agrega una dimensión crucial a la anterior, hasta que llegamos a una libertad completa, que es la que Jesús menciona. Permítanme resumir estos 4 tipos de libertad en una sola definición completa de lo que es la real libertad. Yo quiero resumir estas 4 libertades, tipos de libertad, en una definición tomada nuevamente del pastor John Piper. Dice así: tú eres total y verdaderamente libre cuando tienes el deseo, la habilidad y la oportunidad de hacer aquello que te hará feliz por toda la eternidad. Voy a desglosar esta definición. Por un lado, escuchen mis hermanos, si tú no tienes el deseo de hacer algo, pero aún así te obligan a hacerlo, tú no eres realmente libre. Tú lo sabes. De hecho, ¿qué hacen con los esclavos? Los ponen a hacer exactamente lo que ellos no desean hacer. Actuar de esa manera no sería de total libertad. Nosotros no deseamos vivir haciendo aquello
que no deseamos hacer. De hecho, así que lo primero que vemos del tipo de libertad es el deseo. Pero no solamente el deseo. Tú puedes tener el deseo de hacer algo, pero no tener la habilidad para hacerlo. Así que puedes tener todo el deseo del mundo, pero no tener esa habilidad. Por lo tanto, no eres libre de hacerlo. Vamos bien, ¿verdad? Sigue. Deseo, habilidad. Pero hay un paso más. Tú puedes tener el deseo, puedes tener la habilidad, pero no tienes la oportunidad. Entonces tampoco eres libre para hacer eso. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a una cuarta dimensión de la verdadera y total libertad. ¿Qué dirías si hablamos de que tú tienes el deseo de hacer algo, tienes la habilidad de hacer algo, tienes la oportunidad de hacer algo que al final te va a destruir? Que al final te va a destruir. Eso es realmente libertad. Tienes el deseo, tienes la oportunidad, tienes la habilidad, pero eso que vas a hacer te va a destruir. ¿Tú crees que eso es libertad? Para que sea una completa, total y perfecta libertad, tú deberías tener el deseo, la habilidad, la oportunidad de hacer aquello que no te va a destruir, sino que te va a hacer feliz para siempre. Vuelvo y repito, Jesús te ofrece esa clase de libertad. Es el único que te ofrece esa clase de libertad. Permítame dibujar este cuadro que acabo de exponer con una representación, una ilustración. Siempre recordamos que la ilustración nos queda grabada en la mente, ¿verdad? Y nos recuerda. Entonces, vamos a hacer un ejemplo tomando el paracaidismo como ejemplo. ¿Ok? Lo que quieres hacer es experimentar lo que se siente allá al lanzarse en paracaídas, ¿verdad? Esa libertad que da el paracaidismo en un momento dado. Supongamos que vas en tu carro para el aeropuerto. Vas allí para Guaymaral, vas a tiempo, tienes una cita allí, precisamente para lanzarse en paracaídas. Y, cosa rara, hay un hueco en la carretera, tocó el hueco y perdiste el control del carro y ¡pam!, te chocaste con un árbol. ¿Qué pasa allí? Perdiste la oportunidad. Ya no vas a llegar a tiempo, tienes que esperar la grúa, etcétera, etcétera. Entonces perdiste la oportunidad, perdiste la libertad de la oportunidad. Ahora bien, supongamos que vas bien, llegas allí al aeropuerto y a tiempo sale el instructor y te saluda y mira tu registro de las clases, de la preparación, y dice: oye, pero tú solamente viniste a 2 clases, ¿sí? Y pues obviamente no tienes el conocimiento ni la habilidad para lanzarte en paracaídas. O sea, no tienes la libertad de la habilidad. O sea que no te dejan saltar. Pero supongamos que llegas al aeropuerto, sale el instructor y mira, tú asististe a todas las clases,
pasaste allí, aprobaste todas las clases. Entonces está allí, está la oportunidad, tiene la habilidad, llega allí, la avioneta, se sube a la avioneta despega, está volando allí, llega a la altura suficiente, abren la compuerta, tú miras, no, ahí todos tus deseos se desvanecen y en su lugar viene a ti ese miedo que te paraliza. Tienes la oportunidad, tienes la habilidad, pero no tienes la libertad de desear. Pero hay un último requerimiento para la total libertad. Supongamos que llegas al aeropuerto sin ningún obstáculo, es decir, tienes la libertad de la oportunidad, tienes todo el conocimiento necesario para saltar, tienes la libertad de la habilidad. Llegas allí, abres la compuerta, miras hacia abajo, wow, ves allí esas casitas como una maqueta y tienes ese deseo de lanzarte y esa emoción, la adrenalina de sentir esa libertad y te lanzas. Y a medida que caes libremente, disfrutando cada segundo allí en el aire, ignoras que tu paracaídas está defectuoso y no se va a abrir. Sin importar lo que hagas. ¿Eres real y totalmente libre en esa situación? No. Lo que te está haciendo tan feliz en ese momento eventualmente te va a matar. Aún cuando no lo sabes en ese momento, estás al borde de la destrucción. Se siente como la libertad, pero pronto todo este asunto será una ilusión. Una ilusión porque en 30 segundos estarás destrozado. Si quieres ser verdaderamente libre, el Hijo de Dios debe liberarte de tu ilusión. Piensa, pues sí, parece que este es un ejemplo muy dramático, o terminó así dramático, ¿verdad? Pero lo que en el momento te está haciendo feliz, tarde o temprano, te va a matar. Él está disfrutando de una aparente libertad, que repito, es una ilusión que lo va a destruir. Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos paracaídas artificiales. Tenemos a un Salvador. Porque Él murió por nosotros. Por eso no hay condenación. Él, digamos que nos ha capturado a la mitad de esa caída y se ha convertido en nuestro supremo tesoro. Así que nuestro futuro y nuestros deseos son nuevos. Él es la fuente y el contenido de nuestra nueva vida. Él nos ha dado ese nuevo deseo y Él es nuestro deseo. Así que, como dice la palabra, si el Hijo nos hace libres, seremos realmente libres. Mi hermano, mi hermana, Jesús no te está dando solo información con este mensaje. Él te está extendiendo una invitación a que confíes en Él. Confíes en Él. Conocer
La verdad de Jesús nos hace verdaderamente libres. Mi hermano, mi hermana, nunca olvides esto. Él murió y resucitó para hacerte verdaderamente libre. Amén. Tenemos nuestro rostro. Oh, mi buen Dios, te damos las gracias por la libertad que nos das a través de la verdad, es decir, de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por recordarnos que solo en Él, solo en Jesús, encontramos la verdadera libertad. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a vivir día tras día, a vivir como testigos fieles de tu gracia. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este día, ponemos en tus manos esta tarde, Señor, también para que podamos disfrutar de nuestras familias y podamos descansar plenamente libres de pecado y siempre agradecidos por tu misericordia y bondad. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.